Ya está aquí con nosotros el querido Mauricio Mechulán. ¿Cómo estás, Mauricio? Querido Mario, qué gusto saludarte, como cada domingo. Igualmente, a ver, ¿qué nos traes? Porque para variar agenda llena. No, bueno, es que, mira, Mario, el domingo pasado íbamos a hablar del tema de Ucrania. Sí. Como uno de los temas más relevantes de lo que está sucediendo ahora mismo y de los cuales hemos estado un poco desenfocados. Y tuvimos que hablar de la muerte del presidente. En ese momento no sabíamos, Sí. no estaba la confirmación, pero la muerte del presidente iraní. Ya después lo hemos estado comentando también en otros espacios, incluso aquí mismo en Foro TV, lo hicimos posteriormente, pero dejamos de lado una vez más, y hay que entender por qué, porque los temas terminan opacando lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Y qué está pasando, Mauricio? Y ahí te voy. O sea, sí se trata si me dices a mí el tema más relevante de lo que está ocurriendo en este momento en el planeta, hoy por nivel de riesgo es ese. Y sí tenemos que estar prestando atención a lo que allá está aconteciendo. ¿Por qué? Mira, desde el 10 de mayo Rusia sorprende a Ucrania adicionando a la ofensiva que ya traía Rusia sobre el este ucraniano, se adiciona el sector noreste. Desde la frontera de Rusia entran decenas de miles de tropas hacia una región que se conoce como la región de Kharkiv o Kharkov, que es una zona, Kharkov Kharkiv es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Rusia la había conquistado originalmente en febrero del 2022 y luego posteriormente en estas contraofensivas, no sé si recuerdas las contraofensivas relámpago por parte de Ucrania en el 2022, Ucrania recuperó toda esa franja de territorio y replegó a las tropas rusas hacia atrás. Bueno, ahora mismo, esa es una frontera con Rusia, entran tropas desde la frontera de Rusia y empiezan a presionar a las tropas ucranianas, empiezan a tomar cada vez más porciones de territorio sin dejar de presionar sobre la ofensiva inicial del Sí. Y entonces hoy en día tienes a Rusia presionando a Ucrania en 11 o 12 puntos diferentes. Es una frontera larguísima. Ucrania está careciendo en este momento de suficiente artillería, de suficiente personal, o sea, de suficiente monto de tropas, de suficiente monto de sistemas de misiles antiaéreos. Entonces la ciudad de Kharkiv, que es la segunda ciudad de Ucrania, está siendo atacada continuamente con misiles y no hay la suficiente cantidad de sistemas de defensa antiaérea para poderla defender. Todo esto está sucediendo mientras que entra el paquete de ayuda estadounidense a Ucrania y ese paquete se empieza a materializar. También hubo una nueva ley de movilización en Ucrania para empezar a mandar a más tropas al frente, pero esto tarda. Entonces lo que estamos viendo es que Rusia toma esta ventana de oportunidad y dice, ahora es cuando necesito presionar. Ahora, ¿cuál es el efecto de esto? Digo, esto, más allá de que en el terreno militar lo que significa es que esto contribuye a esta guerra larga, esta guerra en la que el año pasado era la contraofensiva ucraniana, Rusia la detuvo y ahora Rusia está a la ofensiva y entonces así sucesivamente, más allá de esta guerra larga, esta guerra de desgaste, tenemos que hablar de qué está sucediendo fuera de, primero que nada, en Estados Unidos hay un enorme discurso en tiempo electoral liderado por Trump, pero no solo limitado a Trump, no solo limitado al sector pro-Trump, que está diciendo, a ver, ¿qué está pasando? Lo que está pasando seguimos metiendo ¿por qué seguimos? dinero? Estás hablando de $60,000 millones. Por favor, cacha esa cantidad de dinero. Y no está ¿Para qué lo estamos aportando de dinero estadounidense? Cuando lo que tendríamos que hacer es presionar a Ucrania a negociar. O sea, ¿realmente creen que le van a ganar a Rusia? Este es el discurso, no lo estoy diciendo yo. Este es el discurso que está en Estados Unidos y en muchos países de Europa. ¿Realmente creen que le van a ganar a Rusia o lo que estamos haciendo es simplemente prolongar? Rusia claramente está demostrando que ha tenido resiliencia económica, ha tenido capacidad de adaptarse a las sanciones, pasó por un proceso electoral sin ninguna bronca. Putin está más fuerte que nunca y ahora la posición rusa en Ucrania está creciendo. Entonces tienes ese discurso. Pero hay otro muy delicado. El discurso más duro dentro de Europa,
Hemos visto incluso a el propio Macron mencionando este discurso, pero además de Macron vimos, esto era de lo que íbamos a hablar el domingo pasado, la semana anterior, autoridades de Lituania y autoridades de Estonia, que son dos países bálticos, son miembros de la Unión Europea y son miembros de la OTAN. Recuerdas que son ex repúblicas soviéticas socialistas y están pues, en la órbita rusa directamente, y son varios de los que tienen posturas más duras. De los que temen que sigan ellos. Dicen, Rusia tiene que ser derrotada sí o sí, y si esto requiere una contribución en tropas por parte de la OTAN al interior de Ucrania, entonces esto es lo que vamos a hacer y ya lo estamos contemplando. Pero fíjate cómo lo plantean. Ya esos países están contemplando enviar tropas de sus ejércitos a Ucrania en funciones de retaguardia para que liberen a tropas ucranianas y que puedan ir al frente, pero no importa el hecho de que ya estén en territorio ucraniano. Implica un nivel de involucramiento distinto de lo que hemos visto hasta ahora. Directo. Directo por parte de la OTAN. O sea, hasta ahora ha habido un involucramiento importante en términos de inteligencia, en términos de financiamiento, armamento, lo que tú quieras. Pero que las tropas de la OTAN se ubiquen en territorio ucraniano es muy delicado, porque ya en otros momentos Rusia ha atacado esas zonas incluso detrás o retiradas del territorio ucraniano. Rusia ha atacado la frontera entre Ucrania y Polonia, por ejemplo. Entonces, tú imagínate que Rusia percibe esto como un nivel de escalamiento y decide atacar, si no de manera directa, en los alrededores donde están estas tropas ya de países miembros de la OTAN en Ucrania. Esto ya eleva el riesgo de una mayor manera. Y el segundo factor, y esta ya es noticia de esta semana, el líder de la OTAN, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice, ya es hora de que Estados Unidos y otros países permitan que Ucrania utilice su armamento para atacar de manera directa territorio ruso. O sea, ya no solo en Ucrania, sino atacar a Rusia. Hasta ahora, por ejemplo, Estados Unidos arma a Ucrania, pero le prohíbe utilizar ese armamento para atacar territorio ruso. Imagínate que ya estamos en un nivel de escalamiento en donde ahora ya haya tropas de la OTAN en Ucrania y en donde ahora con armamento de la OTAN Ucrania esté atacando Rusia. Por eso es el nivel de importancia del que estoy hablando. Tienes un discurso que dice, Zelensky, tienes que negociar. Por cierto, el periodo de Zelensky ya venció. No hubo elecciones en Ucrania porque no hay condiciones para llevar a cabo elecciones. Y Putin dice, yo estoy dispuesto ahora a negociar un cese al fuego, pero Zelensky no lo reconozco porque Zelensky ya no es autoridad. ¿No? Tienes estas situaciones ocurriendo y estás hablando de actores que empujan por la negociación, pero al mismo tiempo tienes actores más duros dentro de la propia OTAN. Esto incluye al presidente Macron, incluye a otros países como Lituania, Letonia, Estonia y otros más de la vecindad más cercana a Rusia, que tienen una postura de que nada, Rusia tiene que ser derrotada sí o sí, se tiene que retirar completamente del territorio ucraniano. Y por último, 75% de la población en Ucrania, ¿escuchas bien? 3/4 partes de la población se oponen a negociar con Rusia siquiera una pulgada de territorio. Entonces Putin dice, vamos a negociar, pero bajo mis términos y me quedo con un cacho de tierra. Y los ucranianos dicen, no negocio contigo una pulgada. Entonces, ¿qué es lo que estamos enfrentando? Más tiempo, más escalamiento, más prolongación de lo que acaba de decir y una presión por parte de Rusia que va a seguir dando noticias en las semanas que siguen, Mario. Bueno, así está. Que conste que Mauricio siempre nos va adelantando un poquito la historia de las condiciones que pueden explicar los conflictos de mañana o los nuevos niveles de los conflictos. Y yo entiendo que hay notas como la muerte del presidente de Irán, o sea, que tienen que ser cubiertas, pero esto no es menos importante, al revés. O sea, fíjate el nivel de lo que estamos hablando. Esto puede impactar toda clase de dinámicas económicas, políticas, globales. Y tenemos que hablar de ello con la relevancia suficiente. Claro, no, por eso es importante escucharte siempre. Gracias, querido Mauricio. Gracias, y gracias a usted por acompañarnos. Yo le invito a que siga con toda nuestra programación. Ya lo sabe, el próximo domingo, cobertura especial todo el día aquí a través de Foro de la Jornada Electoral. Y dentro de 15 días con la agenda pública, con el análisis de lo que pase, de las decisiones que se tomen el próximo domingo, que estos millones de electores tengan a bien decidir a la hora de ir a las urnas. Gracias por acompañarnos. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica
pero una magnífica semana.